Hoy vamos a meternos en las entrañas de Python para ver algo fascinante. ¿Qué es lo primero que pasa cuando el intérprete ve nuestro código? Vamos a seguir el viaje de un script, desde que es un simple texto hasta que la máquina empieza a darle sentido. Seguro que alguna vez, escribiendo código, ha pasado por la cabeza la pregunta: a ver, ¿cómo narices empieza el ordenador a entender esto que acabo de teclear? Pues esa curiosidad es precisamente el punto de partida de este análisis. Vamos a resolver ese primer gran misterio. Y para que nos acompañen en este viaje, vamos a usar esta función, una que calcula permutaciones. Ahora mismo, a simple vista, no es más que un montón de texto, pero vamos a ser testigos de cómo Python la desmonta, pieza a pieza hasta sus componentes más básicos. Venga, pues vamos al lío. La primera etapa es la lectura. Antes de que Python pueda hacer absolutamente nada, lo primero, lógicamente, es leer. Y para eso tiene a un especialista, el analizador léxico. Este analizador léxico, al que también se le llama tokenizer, es como el lector experto de Python. Su único trabajo es coger el código y trocearlo en las unidades más pequeñas que tienen sentido. Esas unidades se llaman tokens. Pensemos en ellos como las palabras y los símbolos de un idioma. Ojo, no intenta entender qué significa todo junto, solo identifica las piezas del puzzle. Pero cuidado, porque antes de que Python pueda siquiera ver esas palabras o tokens, tiene que entender la estructura más básica de todas: las líneas. Y esto, que parece muy obvio, no lo es tanto, porque lo que vemos en el editor y lo que Python ve pueden ser dos cosas muy diferentes. Aquí está el quid de la cuestión. Hay que diferenciar entre líneas físicas y líneas lógicas. Las físicas son las que vemos nosotros cada vez que le damos a Enter en el editor, pero las líneas lógicas son las instrucciones completas que Python procesa, y a veces, como se ve aquí, varias de nuestras líneas físicas se convierten en una sola línea lógica para el intérprete. ¿Y cómo se consigue esa unión? Pues la forma más limpia y habitual es la unión implícita. Es muy sencillo. Cualquier cosa que esté dentro de paréntesis, corchetes o llaves, Python la considera parte de la misma instrucción, aunque ocupe varias líneas. Esto es clave para que el código sea legible. Y este ejemplo lo clava. Mirad esta lista con los nombres de los meses. Está partida en varias líneas para que sea súper fácil de leer. Como todo está dentro de unos corchetes, para Python es una única orden, una sola línea lógica. Sencillo, limpio y muy práctico. Bueno, y ahora pasamos a la que probablemente sea la característica más famosa, más icónica de Python: la indentación, que no es una simple cuestión de estilo, para nada, es la columna vertebral de la estructura del programa. A diferencia de muchísimos otros lenguajes que usan llaves o palabras como begin y end para agrupar código, Python usa los espacios en blanco al principio de la línea. Y esto no es un capricho estético, es una decisión de diseño que te obliga sí o sí a escribir código que está bien estructurado visualmente. Y por lo tanto es mucho más fácil de leer para cualquiera. Vale, ¿y cómo lo gestiona Python por dentro? Pues con un mecanismo muy listo, una pila de indentación. Imaginen una pila de platos. Al principio se pone un valor 0 en la pila. Cuando llega una línea nueva, se mira su sangrado. Si es mayor que el último de la pila, hop, se añade ese nuevo nivel a la pila y se genera un token especial, indent. Si el sangrado es menor, se van quitando niveles de la pila hasta igualarlo, y por cada nivel que se quita, se genera un token dedent. Así es como sabe cuándo empieza y cuándo acaba un bloque de código. Y en la práctica, ¿esto en qué se traduce? Pues en lo que vemos aquí. A la izquierda, nuestra función perm con la indentación perfecta, que crea los bloques de forma clara. A la derecha, los típicos errores que Python pilla al momento gracias a estas reglas. Una primera línea que no debería estar indentada, un bloque al que le falta indentación, un sangrado que aparece de la nada. Todos son errores de estructura. Muy bien, pues una vez que Python ya ha entendido la estructura de líneas y de bloques gracias a la indentación, el analizador léxico ya puede, por fin, ponerse a identificar el vocabulario, es decir, los tokens individuales que forman cada instrucción. La verdad es que todos estos tokens se pueden agrupar en unas pocas familias. Es como si estuviéramos analizando una frase. Tenemos las palabras clave, que serían los verbos, los identificadores, que son como los nombres propios, los literales, que son los datos en sí, los operadores, que son los símbolos matemáticos, y los delimitadores, que actúan como los signos de puntuación. Las palabras clave o keywords son el vocabulario base del lenguaje. Palabras como death, if, for o return tienen un significado muy concreto para Python y está prohibido usarlas para nombrar nuestras propias cosas. Son, como decíamos, los verbos y las conjunciones con las que se construye todo. Luego están los identificadores.
Estos son los nombres que nosotros, como programadores, le damos a las cosas, a las variables, a las funciones, es nuestro propio vocabulario. Y hay algunas convenciones, como los nombres que empiezan y acaban con 2 guiones bajos, los famosos dunder names, que el sistema se reserva para su funcionamiento interno. Y con esto llegamos al último gran grupo de tokens, los literales. Ojo que esto no son ni instrucciones ni nombres, son los datos en estado puro, escritos tal cual en el código. Con el texto, por ejemplo, Python es súper flexible. La propia documentación lo dice muy claro. Se pueden usar comillas simples o dobles, da igual. Y para textos que ocupan varias líneas o que contienen comillas, la solución son las triples comillas. Es la forma de escribir un dato de tipo texto. Y por supuesto, también tenemos literales para los números. Están los enteros, que pueden escribirse de muchas formas. Fijaos qué útil es poder usar guiones bajos para leer mejor los números grandes. También están los de punto flotante para los decimales y hasta números imaginarios para cálculos más científicos. Y hablando de texto, una de las herramientas más potentes que tenemos hoy en día son los f-strings. Son una maravilla. Permiten meter expresiones de Python directamente dentro de una cadena de texto simplemente poniéndolas entre llaves. Y esto se evalúa al momento de ejecutarlo. Pero lo que es ya increíble es que se pueden anidar cosas. Mirad este ejemplo. El formato que se le aplica a la variable value no es un número fijo, sino que viene de otras 2 variables, width y precision. Esto nos da una flexibilidad brutal para construir cadenas de texto complejas de una forma súper clara. O sea que, resumiendo mucho, el viaje hasta ahora ha sido este. Primero, Python lee el archivo. Segundo, junta las líneas físicas en líneas lógicas. Tercero, analiza la indentación para entender la estructura de bloques. Y cuarto y último por ahora, genera una secuencia de tokens. Hemos pasado de un simple texto a una secuencia estructurada de palabras. Y ahora viene la pregunta del millón. Vale, ya tenemos un flujo ordenado de palabras, pero ¿cómo sabe Python lo que se supone que tienen que hacer estas frases? Ese es el siguiente y apasionante paso, el análisis sintáctico. Y es la clave para que todo esto cobre sentido.